y no muy lejos de ahí, en el Senado, el debate fue furioso. Morena y sus aliados piden investigar a fondo los hechos y corregir de inmediato. Pero para la oposición se cometió un crimen de Estado y cuando menos 2 poderosos secretarios de Estado y el titular del Instituto de Migración tienen que dejar sus cargos, tienen que irse del gobierno. El presidente del Senado no pudo darle la vuelta al pleito entre los presidenciables de Morena por la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez. El llamado a rendir cuentas fue inevitable. Exigimos la renuncia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de Estado. Ante la tibieza del llamado que Morena proponía hacerle al gobierno, la oposición exigió entender que lo sucedido fue un crimen de Estado. ¿Qué dice el exhorto que nos proponen? Que el gobierno haga la chamba, que exhorte al gobierno a que revise todos los centros de detención. ¿A qué chingados no lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto? Esto es lo que están proponiendo. ¡Qué huevotes! ¡Qué vergüenza! El líder de la mayoría morenista cedió. Ir más allá de las palabras, llamar al menos a comparecer a 2 secretarios presidenciables. Nosotros no vamos a proteger a nadie, ni hacer tapadera de ningún funcionario público que haya actuado con negligencia criminal. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Los senadores 4T defendieron al gobierno sin cuestionar su política migratoria. No somos iguales. La guardería ABC sigue impune, hoy sigue impune. Ayotzinapa sigue impune, hoy. Esta tragedia de Ciudad Juárez no quedará impune. Tengo la certeza de que el gobierno de México responderá. Apenas un mea culpa del representante del Partido Verde, porque el Senado dijo nada había hecho frente al éxodo sudamericano. Y la inocultable molestia de la marcelista senadora Malú Micher por las acusaciones del secretario de Gobernación al canciller. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se cumple con lo que en el ámbito de sus competencias tiene que hacer. ¿Por qué? Y lo voy a decir. Que los decretos, si bien hubo un decreto en 2019, hay otro decreto firmado por el secretario Adán Augusto en septiembre del 2022, donde se modifican y se le dan mayores competencias a la Secretaría de Gobernación en este país. Lo mismo al Instituto Nacional de Migración. Y sí les quiero decir algo, no nos vamos a lavar las manos porque eso es mezquindad. Mala sesión para el presidente de la mesa directiva que había declarado que no iba a prestarse al enfrentamiento entre presidenciables, porque ni siquiera él se salvó de la paliza de la senadora Lili Téllez. Permítame, senadora Lili Téllez, hace un par de semanas se llevó a cabo un debate intenso aquí en el Pleno. Me está usted preguntando, espere su turno, presidente. Espere su turno parlamentario. Yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando y porque en ese es el sentido presidente, por eso abusa. Quiero manifestarle a la Asamblea. Esta es mi tribuna. Respéteme. Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena. Que den la cara, porque lo van a pagar.
López Obrador, Ebrard, Adán Augusto y ustedes, bola de cómplices, lo van a pagar, senadora, tarde o temprano. Y aunque una decena de morenistas, con Ricardo Monreal incluido, estaban a favor de la rendición de cuentas, ni el canciller Ebrard ni el secretario Adán Augusto tendrán que ir a dar la cara al Senado de la República. Se puede entender la dureza de la oposición del senador Álvarez y Casa, del senador Madero, de la senadora Lili Téllez, de la senadora Kenia López, se puede entender. Lo que sorprende es ver al morenista Ricardo Monreal diciendo: no vamos a hacer tapadera de ningún funcionario. ¿De qué funcionario? ¿Del secretario de Gobernación se refería? ¿Del secretario de Relaciones Exteriores? Lo que sorprende es ver a la senadora de Morena, ebrardista, Malú Micher, señalando y diciendo la responsabilidad de estos asuntos migratorios es de la Secretaría de Gobernación. Eso llama mucho la atención de lo que ocurrió hoy en el Senado.